Muy bien, ahora para continuar explicando lo que va a ser integrales indefinidas, hablamos de las fórmulas de integración. La primera tiene que ver simplemente con la integral del diferencial de x. Decíamos que la integral a ese signo se la conoce como la antiderivada. ¿Eso qué implica? Si es antiderivada, la integral y el diferencial se eliminan y solo estaría quedando x. ¿Ya? El segundo, pero ojo, más una constante. El segundo tiene que ver con el producto de una constante. Por linealidad, esta constante a sale de la integral. Y la integral del diferencial de x, que es el primer caso, simplemente es x. Y después se le suma una constante. A C se la conoce como constante de integración. ¿Listo? C es la constante de integración. ¿Han entendido, no? 3. Les decía acá algo importante ahora. Acá, cuando tengan un polinomio. Un polinomio. En ese caso, número 3, si tenemos acá el polinomio de x a la n, polinomio o una variable elevada a un número. No lo diremos directamente polinomio. N va a ser cualquier número, excepto el -1. ¿Sí? Con n distinto de 1, en este caso de -1. Si n va a ser distinto de -1, la siguiente regla es válida. Es decir, si tenemos x a la n, la integración de x a la n va a ser x a la n más 1, le suman 1 al exponente y ese resultado de sumarle 1 al exponente aparece dividiendo. Por eso se requiere que n sea distinto de -1, porque le suman 1 al exponente. ¿De acuerdo? Le suman 1 al exponente. La única restricción es que n sea diferente de -1. ¿Ya, jóvenes? N distinto de -1. Bien. Pero, ¿por qué tiene que ser distinto de -1? Entonces, inmediatamente vamos a la cuarta e indicamos lo siguiente. ¿Qué pasa si es x a la -1? ¿Ven? En el 3 es distinto de -1. En el 4, cuando es -1. Eso tiene que ver con lo que ayer respondían también ustedes. Me daría 1 sobre x. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre x? Sería el logaritmo natural de x más una constante. Ahora, cuando existen límites de integración, se suele escribir en valor absoluto. En valor absoluto. 5. Entonces, los primeros 3 para términos. Y el tercero, la única restricción es que n sea diferente de -1. El cuarto tiene que ver con logaritmo. Ahora vamos a la quinta, que tendrá que ver con las exponenciales, la quinta y la sexta. ¿Ya? Por ejemplo, de e a la x. También estos respondían acertadamente el día de ayer. La integral de e a la x es e a la x más una constante. Pero, ¿qué sucede cuando la base sea otro número? Entonces, vamos a la sexta. La integral de a la x. Esta. ¿Qué va a pasar cuando sea a la x? En ese caso, se sigue escribiendo a la x, pero se divide entre el logaritmo natural de a. Ojo, ahí habría una restricción. ¿Qué me dice cuál sería la restricción en esta integración? Porque voy a escribir acá abajo, les decía, sobre el logaritmo natural de a. ¿Cuál sería la restricción? Adelante.
Diferente de 0 tiene. A diferente de 1. A diferente de 1, ¿qué más? Mayor que 0. Eso. Mayor igual. Tiene que ser A mayor que 0. Y además A distinto de 1. Esas son las restricciones. Mayor a 0 porque hay logaritmo de A. Y distinto de 1 porque el logaritmo de 1 sería 0. Entonces ahí están las restricciones para esta sexta fórmula de integración. ¿Ya? Vamos, continuamos. Tenemos que escribir, les he hecho unas 16. Si es menos, mejor. Hasta ahí con las exponenciales. Ahora vamos a ver las trigonométricas. ¿Ya? Siguiente grupo de integrales trigonométricas. Número 7. 7. Si tenemos que hallar la integral, por ejemplo, de coseno de x. La integral de coseno de x. Como derivadas e integrales son procesos inversos, la integral de coseno de x es seno de x. ¿Cómo corroboran que el resultado es correcto? Derívenlo. Derívenlo. La derivada de seno es coseno. La integral de coseno es seno. En el signo hay que tener cuidado en estas dos funciones, porque para seno de x, la integración es menos coseno de x más una constante. ¿Por qué con signo negativo? Porque la derivada de coseno es menos, y menos por menos me va a dar como respuesta más seno de x. ¿Ya? Mucho cuidado esto en el signo, simplemente. Ahora, vayamos a la 9. En la fórmula 9 estaríamos hablando de la secante cuadrado de x. Bien, la integral de la secante cuadrado de x es tangente de x más una constante. ¿Por qué? La derivada tangente de x es secante cuadrado. ¿Sí? 10. 10. Si tenemos cosecante cuadrado de x, en ese caso va a ser menos cotangente de x más una constante. Ahí está. Si tenemos la número 11 como simplemente integral de la secante de x, también hay tablas, también hay fórmula. Cuando es solamente secante, tiene que ver con logaritmo natural de secante más tangente. ¿Listo? Más una constante. También tendríamos para lo que es la cosecante de x. También, y viene a ser el logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x más una constante. Ahí están para las trigonométricas. Es decir, si tenemos otra función trigonométrica, tendríamos que llegar a coseno, seno, secante cuadrado, secante, cosecante, mediante identidades trigonométricas. Si tenemos otras funciones, les indico. ¿Ya? Ahí está mi forma. Hasta ahí son 12. Ahora hablaríamos de otro grupo, donde va a haber expresiones como suma o diferencias de cuadrados. Hasta este momento, lo que quiero que se mentalicen es que todos son funciones básicas. X a la menos 1 o 1 sobre X. E a la X. A a la X. Miren, coseno de X, seno de X, secante cuadrado de X, cosecante cuadrado de X. Sus argumentos son lineales. Son funciones no compuestas. ¿Sí? Son funciones, todas hasta ahí son funciones no compuestas. Entonces, cuando nosotros intentemos y estemos calculando, resolviendo una integral, todas las funciones tienen que ser no compuestas. No compuestas. Todo integrando tiene que estar en la tabla de integración. Todo integrando debe estar en la tabla de integración. Ahora, en el caso, les decía, de que sea
Sumas de cuadrados es diferente. Entonces ahí comienzo a escribir la número 13. ¿Ya? Número 13. En la número 13 hablaríamos de una suma de cuadrados en el denominador. ¿Sí? Acá. Voy a escribirlo así. 1 sobre a cuadrado más x cuadrado por diferencial de x. Entonces, este es otro grupo de integrales. 13. La integral de 1 sobre a cuadrado más x cuadrado. Tiene que ver con la función arco tangente. ¿Pero cómo? 1 sobre a de arco tangente de x sobre a. Más una constante. Ahí está. Suma de cuadrados. El orden podría ser x cuadrado más a cuadrado y sigue siendo, porque es simplemente una suma de cuadrados. Suma de cuadrados en el denominador es con la función arco tangente. No sucede lo mismo si es una diferencia de cuadrados. Miren, si fuese una diferencia de cuadrados, 1 sobre, el orden importa, el orden, primero tiene que ser la variable, luego la constante. Acá no es lo mismo, si cambiamos el orden no es lo mismo porque es una diferencia de cuadrados. Y fíjense quién está primero acá. Integramos respecto de x. Respuesta. Esto puede ser x cuadrado más a cuadrado. Aquí es x cuadrado menos a cuadrado. Y el resultado es 1 sobre 2 veces a, pero vean, logaritmo natural de una división. X menos a sobre x más a. Más una constante. Ahí está. Suma, diferencia de cuadrados. Ahora, esta suma o esta diferencia de cuadrados puede estar dentro de un radical. ¿Sí? Puede estar dentro de un radical. ¿Estamos de acuerdo? Pueden estar dentro de un radical. Veamos el primer caso. Veamos el primer caso. Número 15. A ver ahí. Número 15. ¿Qué pasa si esta suma de cuadrados está dentro de un radical? Integral de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Diferencial de x. ¿Ven? Les decía el orden. Me refiero a esto. Da lo mismo decir este resultado si es x cuadrado más a cuadrado. Es el mismo resultado. Pero ¿qué pasa si está dentro de un radical? La respuesta tiene que ver nuevamente con logaritmos. Miren, respuesta. La respuesta de esta integral va a ser igual a logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más una constante. ¿Qué tal? Esa es su respuesta. Con una suma de cuadrados arco tangente. Con una suma de cuadrados dentro de un radical con logaritmo. Esto se extiende cuando sea una diferencia. Si va a ser una diferencia de cuadrados dentro de un radical con la variable en primer lugar, solo cambiaría el signo ahí. Es válido para una suma o diferencia de cuadrados. Ese resultado que lo ven ahí es válido para una suma o diferencia de cuadrados. ¿Comprendido? ¿Comprendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Muy bien. Y vamos a la 16.
¿sí? El 16 tiene que ver con, bueno, han visto estos dos dentro de un radical. Y hay uno que es 16 y es el orden de la diferencia. ¿Qué va a pasar cuando la diferencia sea a cuadrado menos x al cuadrado por diferencial de x? ¿Qué va a suceder? Acá podría ser diferencia de cuadrados, pero para llevar esta forma factorizaríamos el signo, porque es apenas una diferencia de cuadrados. Acá no. Esta diferencia de cuadrados está dentro de un radical. Al estar dentro de un radical, el resultado no es lo mismo que la número 14, ni la número 15. Tiene que ver con la función arcoseno. Pero la 13, la 14, la 15 y 16 se la va a demostrar con un método que se llama sustitución trigonométrica. Por sustitución trigonométrica se van a llegar a demostrar las fórmulas que obtenemos. En este caso es arco seno de x sobre a más una constante. Ahí están las 16 fórmulas que mencionaba. Esas son las 16 fórmulas básicas. De las 7 a la 12, trigonométricas. De la 13 a la 16, solamente 4, con suma y diferencia de cuadrados en el denominador. ¿De acuerdo? A todo esto podríamos ir añadiendo otras más. Por ejemplo, lo que quiero que noten, y ahí terminamos, la 17 le escribo. Por ejemplo, si tenemos que la integral de coseno hiperbólico de x, ¿ya? Al integrar coseno hiperbólico de x, ahí no va a cambiar ni en la función seno hiperbólico de x, no va a cambiar nada. Me refiero al signo. ¿Bien? De coseno hiperbólico, en ese caso es seno hiperbólico de x más una constante. De seno hiperbólico, coseno hiperbólico de x más una constante. Son las fórmulas básicas de